Arrancamos. Hoy por la tarde vamos a hablar de por qué la bulimia, que es el caso del cual voy a hablar, voy a referenciar un poquito una viñeta clínica, eh, es como la negación del cogito cartesiano. Vieron que en el psicoanálisis siempre se habla de que Lacan hace un juego entre el cogito cartesiano que dice pienso, por ende soy o existo, ¿no? Pienso, luego existo. Lacan hace un juego, ¿no? A lo largo de distintos seminarios. Lo empieza a nombrar en el 2, hay una mención, en el 5, en el 9, en el 11, en el 14, ya en el 14 lo toma con todo, ¿no? Donde dice, ¿de qué tenor es este soy? ¿No? ¿Es así que donde pienso es donde soy? ¿O donde realmente podemos verificar que un sujeto decide, se comprueba? Porque la cuestión es que Descartes se preguntaba acerca de cuál era la verdad en juego. Es decir, él dice, bueno, para conocer yo necesito dudar de todo. ¿Y qué es lo único que sé claramente? Que en el momento en que estoy pensando es un momento en el que yo existo, en el que yo soy. Eso es indubitable. Y sobre esa base, eso que es el cogito cartesiano, eh, a partir de allí, instalado eso, ¿no? Lo que nosotros podemos decir, digamos, que claramente tiene que ver con el sujeto de la modernidad, se cree que uno existe en la medida en que puede pensar y decidir con su voluntad, y allí está su yo, ¿no? Su yo de la conciencia. Y esto ha provocado mucho conflicto porque el descubrimiento de lo inconsciente lo que dice es que la determinación de eso que ocurre no es del yo consciente. Imagínense la revolución, ¿no? Siempre se habla del psicoanálisis y la idea de lo inconsciente como realmente una ruptura, casi a nivel epistemológico, ¿no? Con la concepción de que el sujeto decide por completo el camino que va a tomar a través de su pensamiento. ¿Esto qué significa? Significa que en muchos casos se van hacia un extremo, ¿no? O todo es del orden de la conciencia, y entonces se critica el psicoanálisis como diciendo, pero ¿quién me dice a mí que yo no decido lo que decido? Bueno, ¿no? O ocurre todo lo contrario, ¿no? Los acérrimos defensores del psicoanálisis que dicen, no, no, todo es el yo, pero el yo no yo-moi, que es el yo del cual hablamos, ¿no? Como lo que creemos que somos, sino el yo-ye, el sujeto de lo inconsciente. Y en esa lucha, muchas veces se pierde de vista que el yo es muy importante, el yo de lo que creemos, ¿sí? De lo que creemos, ese yo-moi es importante. Es un yo importante también, digo, no es que queda caído absolutamente frente al sujeto de lo inconsciente. ¿Cuál es la diferencia? Porque si no, uno dice, bueno, pero ¿cómo es entonces? Nosotros decidimos hacerlos vivos y esto que no está comandado por lo que pensamos, por lo que queremos hacer. El gran tema es que el psicoanálisis implica, la cura psicoanalítica, implica que el yo-moi pueda conducirse en forma de enhebrar ese sujeto de lo inconsciente. Es decir, que lo que vamos decidiendo no esté a contramano de aquello que nos determina. Entonces ahí sí, ¿no? Porque si no todo lo que hace el yo-moi sería casi como un síntoma o una equivocación. No es así. De lo que se trata ahí es que la determinación de las acciones tiene que ver con lo inconsciente. Entonces, como les decía,
Lacan va a tomar, por ejemplo, en el seminario 5, querés, Ale, agarrar rayuelas, que hoy estábamos buscando justamente el lugar para mostrarles. Ahí está. ¿Qué cosa? Que estaba terminando de anotar algo que dijiste. Ahí está, ahí tienen el grafo del deseo, ¿recuerdan? ¿Se ve bien? Ese grafo del deseo, que es el grafo inventado por Lacan, para describir de alguna manera, en forma casi como pedagógica, ¿no?, los distintos momentos en los cuales la estructuración psíquica va dando lugar a el encuentro del sujeto con la falta, con la pulsión, con el otro, por supuesto, con la pulsión y luego con el fantasma. Entonces, ¿cuál sería, para quienes nos están acompañando, cuál sería el yo del cual habla Descartes? A ver si tal vez me pueden responder, ojalá, yo ahí no veo, Ale, no sé si vos ves, ¿cuál es el yo del que habla Descartes? ¿Dónde está acá, decís? No, en principio que a ver si alguno me puede decir. Es muy fácil porque lo hablamos recién. A ver si alguien lo dice. ¿Dónde estaría ahí en el grafo, por ejemplo, ¿no?, este yo del cual habla Descartes? Bueno, vamos a decirlo nosotros. Está Sí, en el piso de abajo. ¿Ven ese que está recuadrado? Ese piso de abajo, que es el piso del enunciado, ¿no? Eso que decimos en términos imaginarios, lo que creemos bueno, que estamos afirmando, bueno, yo pienso esto, y entonces viene alguien y de repente, ¿perdón? El todo del enunciado, dice Cari. Exactamente, exactamente. Es ese donde se arman las luchas imaginarias también, ¿no? Yo pienso esto y otra persona dice, no, y yo pienso lo contrario, y se empiezan a pelear, y ahí ustedes lo ven, si me mostrás, sale el dibujito, ustedes lo ven en la continuación de las flechas, ¿sí? Van a encontrar que las flechas hacen como un círculo, el círculo infernal de la demanda, lo llama así Lacan en el seminario 5. ¿Y cuál decimos los psicoanalistas que es el yo, respecto del cual se hace la determinación, se produce la determinación de ese piso de abajo? Ese yo-ye es el que está en el piso superior. Si ustedes lo ven, allí van a encontrar ese camino que hace digamos, el piso superior, que es, exacto, que es el de la cadena, ¿sí?, a la enunciación. Es decir, ese yo es el yo-ye, el yo de la determinación inconsciente. Entonces ahí claramente podemos ver cómo se cuestiona, ¿no?, lo que Lacan, por ejemplo, en el seminario 5 lo dice así clarito, bueno, se traduce la idea de Descartes como, bueno, yo soy lo que pienso, ¿no? Esa es como la traducción, uno podría decir, más cotidiana, bueno, yo soy lo que pienso. Y en realidad el psicoanálisis lo que encuentra es que la verdad del sujeto no siempre está allí. Muchas veces en el sujeto neurótico está interceptada por esa determinación. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no?, de esa determinación, que es el caso, ¿no?, del momento crítico en la bulimia, el momento de la ingesta, ¿no? Todos sabemos que, las mujeres, muchas mujeres, entran en trastornos alimenticios a condición de que inicialmente están preocupadas por su figura. Bueno, comienza muchas veces así, pero en algún momento se presentifica de un modo en que, por más que la joven está diciendo, bueno, voy a hacer dieta, quiero bajar de peso porque estoy, no sé, estoy excedida en algunos kilos, todo eso es el piso de abajo del grafo. Es lo que se dice, son las dietas que desarrolla, las consultas que hace a los médicos, las instrucciones que recibe, ¿sí? Todo eso está en el piso de abajo
del nudo, perdón, del grafo del deseo. Pero ¿qué sucede en el momento del ataque bulímico? Aparece un momento compulsivo donde la joven hace una ingesta masiva de alimento, o puede ser a veces justamente cosas que no son alimentos, ¿sí? Caramelos, es decir, es una ingesta absolutamente compulsiva, un llenar la boca, llenar el estómago, ¿sí? Hasta el punto en que está fuera de sí. Las pacientes cuando relatan estos momentos dicen, no me reconozco, es como un momento de suspensión del pensamiento. Ven acá como, es muy claro, ahí el momento de suspensión del pensamiento es justamente donde aparece algo que se presentifica y que el psicoanálisis, mediante las asociaciones del paciente, va pudiendo lograr encontrarle algún sentido a eso que frena e intercepta el piso de abajo, ¿sí? Entonces, en esa ingesta donde el sujeto está tomado por la compulsión, está absolutamente fuera de sí. Es un rapto de locura, casi como del orden de lo incomprensible, ¿sí? Muchos pacientes terminan haciendo una consulta en los servicios de bulimia, de anorexia, en hospitales, porque no logran comprender si ellas, en su racionalidad, dicen, pero si yo lo que quiero es bajar de peso, si yo lo que quiero es esto, no quiero dañarme, pero una y otra vez estos ataques bulímicos se repiten, muchas veces seguidos de un segundo momento, que es el momento del vómito. Tanto así que a veces la ingesta seguida de vómito produce un momento en el cual la joven, aunque no quiera vomitar, vomita automáticamente, es decir, ingiere grandes cantidades de alimento, o como les digo, de algo, ¿no? Y después no puede evitar vomitar, con las subsecuentes consecuencias, ¿sí?, que tiene a nivel de los ácidos gástricos, ¿sí? Entonces, en el caso de una paciente que yo recibí hace varios años, era una joven que tenía un poquito menos, tendría 19, un poquito menos de 20. Era una joven que había sido, digamos, en sus características, digamos, padres separados unos cuantos años antes, una joven que en principio había atravesado las distintas etapas que siguieron a la separación de sus padres con bastante, uno diría, bastante bien, ¿no? Hasta les diría sobreadaptada, ¿sí? Estudiaba mucho, correctamente, aprobaba todas sus materias, había elegido una carrera a la cual le gustaba, había comenzado esos estudios, es decir, nada permitía entrever que iba a producirse algo de esa magnitud, ¿no? Que ocurre luego de que ella, estando de novia, le ocurre una situación con ese novio, donde el novio de alguna manera casi como que sale corriendo, ¿no?, de la relación. Se aleja muy abruptamente de ella y ella entra en una angustia sin poder entender qué es lo que pasó. Este joven no le hablaba, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar, empiezo a que me cuente un poquito de su historia. Lo que ocurre era, y digamos en particular, ¿por qué nos detenemos ahí los psicoanalistas? Porque había una analogía en la posición de este joven respecto de lo que había ocurrido en la separación de sus padres. Es decir, su padre también se había alejado de un modo muy abrupto de una madre, de la madre de ella, digamos, de su esposa, que era una mujer en algún sentido dificultada con los límites, es decir, que avanzaba sobre su esposo, sobre, digamos, a opinar, a mandar, ¿no?, a irrespetar, ¿no?
pero esto había funcionado así, era una familia donde podríamos decir que el poder estaba más puesto en relación a la mamá, ¿sí? Y bueno, estos padres se separan, como les digo, ella pareció que esto en principio no la había afectado demasiado, pero cuando su novio repite esta modalidad, ella desencadena una necesidad de controlar su figura, ¿sí? Empieza con las dietas y comienza progresivamente este síntoma bulímico. Y en esos dos tiempos, ustedes percibirán claramente, ¿no? Esto de los dos tiempos en la bulimia, ¿no? El tiempo de llenarse la boca y el momento de expulsar, ¿sí? Claramente, por lo menos para mí, se trata de trastornos en el FORDA, es decir, en los procesos de separación, ¿no?, del objeto materno. Pero particularmente, lo que ella relata es que ha visto a su madre comer desaforadamente por ansiedad. Y esta memoria perceptiva de su madre comiendo, ¿sí?, se empieza a replicar en el síntoma de ella, pero ella a continuación empieza a devolver, ¿no? Palabra que se usa aquí para decir, ¿no?, para decir de un mejor modo, el vómito, ¿sí? Ella empieza a devolver. Y allí empezamos a trabajar esta cuestión de que en el síntoma de esta joven subsistía la figura de la madre abandonada, ansiosa, queriendo apoderarse, ¿no?, de todo en esta escena, digamos, con la comida. Aparecía esta madre y en el vómito aparecía ella, tratando de sacarse. Era una lucha en particular con esta madre a la cual no le había podido decir todo lo que ella sentía acerca de la responsabilidad de esa madre en la huida de ese padre. Cuando trabajamos esta cuestión, claramente ustedes ven en términos edípicos, el síntoma cede. Esto de lo que nos habla es de que lo que se produce allí, justamente cuando aparece la verdad, es en el síntoma. Es en el momento en que el sujeto no piensa, en el momento que ella misma decía, no soy yo cuando estoy comiendo, no puedo parar de comer. Y después vomito y me da asco vomitar, pero no lo puedo evitar. Y después me prometo que no lo voy a volver a hacer y vuelve otra vez. Entonces, esto implica también otra cosa, que es que muchas veces se habla de que la lógica que tiene que ver con la voluntad, ¿sí?, con lo voluntarioso, con el decidir, que a ver, está muy bien que uno decida ir hacia cierto lugar y que defienda eso desde su pensar y desde su, bueno, a ver, desde sus ganas, está muy bien, y en muchos casos funciona muy bien, ¿eh? No es que hay que decir, no, el yo moi no sirve para nada. No, para nada. Digamos, está muy bien, pero a veces está cortocircuitado, vamos a decir así, por una lógica que es igualmente respetable, ¿sí? La lógica de la voluntad dice, bueno, si yo me lo propongo, voy a lograrlo, y y está muy bien, pero también hay una lógica en la sobredeterminación inconsciente, esa lógica particular del sujeto que mediante escenas o guiones repetitivos, decía Freud, ¿no?, cuando hablaba del fantasma, de las fantasías, en este caso, Freud no hablaba de fantasma, hablaba de fantasías primordiales, pero bueno, estos guiones repetitivos específicos requieren ser leídos en una lógica que les es propia. No es una lógica universal de los deseos y hacia dónde nos dirigimos y lo que queremos para nosotros. Es una lógica de lo singular que solo puede ser entendida a condición de ser escuchada en esos términos. Así que bueno, por hoy me parece que es un buen ejemplo
para comprender por qué Lacan se pelea tanto con el cogito cartesiano y dice, no, 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 suplantemos ese yo soy por yo deseo, ¿no? Suplantemos esta idea de el yo soy por algo en mí que no sabe, ¿no? Por el desconocimiento que tenemos respecto de nuestras determinaciones. Algo en mí que no sé obra determinando ciertas cuestiones. Así que bueno, me parece que... Me quedó clarísimo que donde uno no piensa, aparecen otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Violén, por entregarnos otra perlita en media hora, como todos los viernes. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube. Gracias, Cari. Sí. Y que todos los viernes a las 4:30 de la tarde, horario de Argentina, estamos en el Instagram de Rayuelas Lacanianas, y mañana probablemente esté el video en YouTube, Spotify, y no, listo, no tenemos más plataformas. Ahí llegamos. Bueno, nos vemos, cuídense, chao, chao.